En solo 5 años, desapareció más de la mitad del mundo conocido. No fue una guerra. No fue un imperio. Fue una bacteria. La peste negra arrasó ciudades, tumbó reinos y cubrió Europa de cadáveres. 200 millones de muertos. Calles llenas de cuerpos. Pozos convertidos en tumbas. Y aunque pasaron siglos, no ha desaparecido. Solo está dormida. No fue una maldición, pero sí fue una ruleta mortal que alguien giró en los rincones olvidados del interior asiático. El juego comenzó en silencio. Y cuando se detuvo, nadie estaba preparado. Durante siglos, Yersinia pestis, una bacteria invisible al ojo humano, permaneció oculta en los cuerpos de roedores salvajes. Vivía en madrigueras profundas, lejos del alcance del hombre. De vez en cuando, se deslizaba hacia alguna aldea remota. Mataba a unos cuantos. Luego desaparecía. Pero en el siglo XIV, algo cambió. Fue una cadena de eventos, fría y mecánica, como un reloj de muerte que comenzaba a moverse. Una mutación la hizo más letal. El clima alterado multiplicó a las pulgas y ratas. El imperio mongol abrió rutas comerciales entre Oriente y Occidente. El contacto constante entre animales y humanos se volvió común. Y las ciudades europeas, sucias, abarrotadas y sin defensas sanitarias, ofrecieron el escenario perfecto. Solo faltaba una chispa. Y esa chispa estalló en Cafá. El sitio de Cafá, la chispa mortal. Año 1346. En la ciudad portuaria de Cafá, en la península de Crimea, comerciantes genoveses soportaban un asedio implacable. La Horda Dorada, liderada por Janibek Khan, había rodeado la ciudad durante meses, esperando quebrar su resistencia por hambre y agotamiento. Pero fue la muerte quien golpeó primero, y golpeó desde adentro. En los campamentos mongoles, algo desconocido comenzó a propagarse. Una enfermedad silenciosa, invisible, pero fulminante. Guerreros que la noche anterior estaban sanos, amanecían con fiebre extrema, manchas negras bajo la piel y protuberancias inflamadas en el cuello, las axilas o la ingle. En pocas horas, caían sin vida, muchos de ellos entre espasmos y delirios. El hedor a descomposición impregnó el aire. No era el campo de batalla lo que los estaba matando, era algo más. El terror se extendió entre los soldados. No había defensa posible. Ni la espada, ni el escudo, ni el coraje servían frente a aquello. Entonces, los mongoles tomaron una decisión brutal. En un intento desesperado por quebrar la ciudad, convirtieron sus propios muertos en armas. Usaron catapultas para lanzar los cuerpos infectados por encima de las murallas de Cafá. Muchos cadáveres estaban en avanzado estado de putrefacción, hinchados, sangrantes. Algunos estallaban al impactar, esparciendo fluidos que contaminaban el aire, los pozos, las calles. Aquello fue, según varios cronistas, la primera forma documentada de guerra biológica en la historia. Dentro de las murallas, el caos no tardó en estallar. Los cuerpos caídos no llegaron solos, venían con ratas, y las ratas traían pulgas infectadas. La enfermedad, que hasta entonces había estado afuera, cruzó la línea. La ciudad se convirtió en una trampa sellada. Los síntomas comenzaron a aparecer en los habitantes. Algunos intentaban esconderlos. Otros colapsaban en plena calle. El miedo se volvió incontrolable. Los genoveses, mercaderes y marineros, corrieron al puerto en busca de escape. Muchos ya presentaban señales visibles de infección, pero nadie se atrevía a quedarse. Se amontonaban en los barcos, empujándose entre gritos y llanto, sin saber que estaban llevando la peste consigo. Zarparon, creyendo que huían de la muerte. Pero en sus barcos, la peste ya viajaba hacia Europa. El barco fantasma y la llegada a Europa. El mar no ofreció salvación. A bordo, la situación se volvió insostenible. El aire era espeso, viciado por el calor, la humedad y el olor a cuerpos febriles. No había espacio suficiente para todos. La madera crujía bajo el peso del miedo. La peste no descansaba, se deslizaba entre camarotes, cubiertas y bodegas como un cazador silencioso.
Personas que horas antes parecían ilesas comenzaban a toser, a temblar, a delirar. Algunos gritaban en medio de la noche. Otros se acurrucaban en rincones oscuros, sin responder. La fiebre los desorientaba. Nadie sabía quién sería el siguiente. Cada amanecer traía una rutina sombría: envolver a los muertos en tela, arrastrarlos entre sollozos hasta la borda, y soltarlos al mar. A veces, el agua no era suficiente para ocultar los gritos. O los olores. O la culpa. Los alimentos comenzaron a escasear. Nadie quería tocar el agua. Nadie quería tocar a nadie. Aquel barco, que alguna vez fue símbolo de comercio y esperanza, ahora se había convertido en una tumba flotante. En octubre de 1347, uno de estos navíos alcanzó el puerto de Messina, en Sicilia. Los habitantes lo vieron llegar desde la costa, un casco desgastado, velas rasgadas por el viento, cuerdas colgando como si el barco llorara. El hedor era tan fuerte que se sentía incluso antes de atracar. En la cubierta, cuerpos inmóviles. Algunos tendidos, otros encorvados. Nadie los movía. Nadie los llamaba. Solo ratas caminando entre ellos como si fueran parte del mobiliario. Los pocos sobrevivientes estaban en estado crítico. Confundidos. Sin fuerzas. No podían explicar nada. Solo murmuraban, o gemían en silencio. Las autoridades portuarias ordenaron que el barco fuera expulsado inmediatamente. Pero ya era tarde. Las ratas ya estaban en tierra. Las pulgas ya habían saltado. Días después, la muerte comenzó a caminar por Sicilia. Ciudades listas para el desastre. Europa, en el siglo XIV, era un terreno fértil para la tragedia. Las ciudades medievales no eran centros de progreso, sino laberintos infestados de suciedad y enfermedades. Las calles eran angostas, de tierra o piedra irregular, sin pavimentar. La lluvia no limpiaba, convertía el suelo en una masa espesa de lodo mezclado con heces humanas y animales, restos de comida en descomposición, vísceras de animales sacrificados, sangre reseca, basura y cadáveres de ratas. Los hogares eran hacinamientos de cuerpos y miserias. Varias familias dormían en el mismo cuarto, a veces en el mismo lecho, compartiendo el espacio con gallinas, perros o cerdos. Las ventanas no daban luz ni ventilación, solo dejaban escapar el calor agrio de la transpiración y el moho. Los desechos humanos se arrojaban directamente a la calle desde los pisos superiores, muchas veces sin advertencia, o solo con un grito como «agua va», que no siempre salvaba a quien pasara por debajo. El aire era espeso, una mezcla nauseabunda de humo de leña, orina, excremento, humedad y enfermedad. Los mercados eran focos de podredumbre. Se vendía carne colgada al aire libre, cubierta de moscas y polvo. No había refrigeración ni higiene. Las carnicerías funcionaban sobre tierra, sin desagüe, por lo que la sangre se acumulaba hasta formar charcos oscuros que atraían a más insectos y ratas. Era común ver animales alimentándose de los restos justo al lado de los puestos. Los hospitales no eran lugares de sanación. Eran espacios sombríos, malolientes, donde los enfermos eran abandonados en camas de paja sucia, que no se limpiaban, sino que simplemente se reemplazaban cuando estaban saturadas de fluidos. No había agua potable, ni instrumentos desinfectados. Las amputaciones se realizaban sin anestesia, y muchos morían no por la enfermedad, sino por la intervención. A esto se sumaba la ignorancia médica. Nadie conocía el origen real de la peste. Muchos creían que era un castigo enviado por Dios por los pecados del mundo. Otros afirmaban que el aire estaba contaminado, y que debían llevar consigo flores, vinagre o hierbas aromáticas para filtrar los malos vapores. Nadie imaginaba que las verdaderas culpables eran las pulgas, las ratas, y las condiciones miserables que ellos mismos habían creado. La peste no solo encontró un lugar para propagarse. Encontró un mundo hecho a su medida. 3 rostros del desastre. La peste negra no mataba de una sola forma. Era una plaga con múltiples rostros, y cada uno más aterrador que el otro. Bubónica, la más común. Los infectados desarrollaban bubones, inflamaciones del tamaño de una naranja en ingles, axilas o cuello.
El dolor era insoportable. Se sumaban fiebre altísima, vómitos constantes y delirios. Mortalidad estimada, entre un 60 y 70%. Septicémica, menos frecuente, pero aún más letal. La infección pasaba directamente a la sangre. Aparecían manchas negras en la piel. Las extremidades se volvían gangrenosas. El corazón se detenía sin aviso. Mortalidad, prácticamente total. Neumónica, la más contagiosa. Afectaba directamente los pulmones. Una sola tos bastaba para propagarla. Los infectados sufrían asfixia progresiva, sangrados internos, y morían en 1 o 2 días. La gente caía sin aviso. Algunos caminaban tambaleantes hasta desplomarse en las calles. Otros morían en sus camas, sin testigos. Las ciudades se llenaron de cuerpos abandonados, en portales, plazas, mercados, escalinatas, incluso dentro de iglesias. El miedo era tal que nadie se atrevía a tocarlos. Los que aún podían moverse contrataban a niños huérfanos o criminales para que los retiraran, empujándolos en carretillas oxidadas, cubiertos apenas con trapos. Las fosas comunes se multiplicaban en las afueras de las ciudades. No había tiempo ni recursos para entierros dignos. Se arrojaban decenas, a veces cientos de cadáveres sin identificar, cubiertos solo con cal o paja. En algunas zonas, los cadáveres eran lanzados a pozas tan saturadas que la presión de los cuerpos en descomposición hacía que los de más abajo se hincharan y estallaran, liberando fluidos y gases. El hedor era tan penetrante que hay registros de sepultureros desmayándose, o muriendo por la exposición prolongada. Y aún peor, en pueblos aislados, se escuchaban gritos saliendo de las fosas durante horas. Eran los enterrados vivos, confundidos con cadáveres, lanzados prematuramente junto a los muertos. Las calles no eran seguras. En algunos lugares, perros callejeros y cerdos hambrientos devoraban restos humanos sin ser molestados. Las cárceles selladas. En muchas ciudades, cuando la peste se desató, el miedo superó a la compasión. Las autoridades, incapaces de controlar el caos en las calles, tomaron decisiones extremas. Una de ellas fue cerrar las prisiones, y no volver a abrirlas. Los carceleros recibieron órdenes de clavar las puertas con tablas y sellarlas con barro. Nadie debía entrar. Nadie debía salir. Se asumía que, si la enfermedad estaba dentro, cualquier intento de rescate solo provocaría un brote peor. Los reclusos quedaron abandonados. Sin comida. Sin agua. Sin luz. Los gritos comenzaron el primer día. Luego llegaron los golpes, las súplicas, los rezos. Pero afuera, solo silencio. Las paredes de piedra no devolvían respuesta. Día tras día, el encierro se volvió más cruel. El aire dentro de las celdas se volvió irrespirable. La oscuridad absoluta provocaba alucinaciones. Algunos murieron de fiebre. Otros, por heridas infectadas. Muchos, simplemente por inanición. La peste hacía su trabajo, pero el olvido lo completaba. Semanas más tarde, cuando algunos carceleros regresaron a abrir las puertas ya sin supervisión, con la ciudad parcialmente vacía, lo que encontraron fue aterrador. Montones de cuerpos apilados, irreconocibles por la descomposición. Huesos mezclados con harapos. Espacios donde las ratas habían anidado. En ciertas celdas, los restos indicaban algo más, rastros de carne mordida, huesos partidos con violencia, como si en los últimos días, los prisioneros hubieran hecho lo impensable. No había distinción entre culpables o inocentes. Ladrones, deudores, mendigos encarcelados por robar pan, todos cayeron del mismo modo. La peste no juzgaba. Solo avanzaba. Y en las ciudades donde no se sellaron las cárceles, fue aún peor. Médicos con máscara de cuervo. A medida que la peste se propagaba sin control, algunos médicos comenzaron a usar un atuendo que con el tiempo se volvió símbolo del terror. Un traje completo, hecho de cuero grueso o tela encerada, que cubría todo el cuerpo para evitar el contacto con los enfermos. Guantes, sombrero ancho, y sobre todo, una máscara con forma de pico de ave. Aquel pico no era decorativo.
Dentro colocaban flores secas, ramas de romero, especias fuertes o esponjas empapadas en vinagre. Creían que el aire estaba contaminado y que los aromas penetrantes podían filtrar los malos vapores. Era una forma primitiva de protección, que no ofrecía ninguna garantía real. La imagen de uno de esos médicos caminando por la ciudad helaba la sangre. Su presencia no era señal de ayuda. Era un presagio. Si veías la máscara, significaba que la peste ya estaba allí. Las calles se vaciaban al verlos. Muchos creían que ellos mismos traían la enfermedad. Otros pensaban que solo acudían cuando ya no quedaba esperanza. Incluso los más creyentes evitaban mirarlos directamente. En medio de la desesperación, las jerarquías sociales colapsaron. La muerte no distinguía entre nobles y mendigos. Castillos y chozas se infectaban por igual. Se registraron casos de padres abandonando a sus hijos enfermos. Esposos que escapaban dejando atrás a sus familias. Monjes que, vencidos por el temor, sellaban los monasterios desde dentro y dejaban de asistir a los moribundos. El ideal de caridad cristiana se desmoronaba frente al instinto de supervivencia. Los cementerios ya no daban abasto. Los clérigos realizaban oraciones apresuradas, sin ceremonia, antes de lanzar cuerpos en fosas comunes. En algunas regiones, los templos simplemente cerraron sus puertas, sin misa, sin consuelo. Y mientras tanto, las máscaras de pico seguían apareciendo en los callejones, entre la niebla. Como espectros que venían a contar cuántos aún quedaban con vida. Religión, fanatismo y terror. Cuando la peste comenzó a devorar ciudades enteras sin explicación ni remedio, la fe se convirtió en la última esperanza, y también en un camino hacia la locura. Multitudes se reunían en las iglesias, rezando sin descanso, arrodillados sobre piedras, con los ojos vacíos y los labios agrietados de tanto suplicar. El silencio de Dios se volvía cada vez más insoportable. Fue entonces cuando surgieron los flagelantes. Hombres vestidos con túnicas oscuras que recorrían los pueblos en procesión. Cantaban himnos lúgubres mientras se azotaban la espalda con látigos metálicos, provocándose heridas abiertas a la vista de todos. Decían que el sufrimiento traería el perdón divino. Que si ellos mismos pagaban el precio, la plaga se detendría. A su paso, las calles quedaban teñidas de sangre. Algunos caían desmayados por la fiebre o la pérdida de fuerza, pero otros seguían golpeándose hasta que la piel se abría en jirones. Los niños miraban desde las ventanas, aterrados. En muchos pueblos, las autoridades les temían más a ellos que a la enfermedad. La religiosidad se transformó en delirio. Se buscaban culpables. En la paranoia colectiva, las minorías fueron el blanco. Especialmente los judíos. Rumores sin fundamento aseguraban que habían envenenado pozos, o invocado la peste con rituales. En varias regiones, barrios enteros fueron rodeados y arrasados. Las casas ardían por la noche mientras las campanas repicaban. Comunidades enteras fueron expulsadas, torturadas o asesinadas sin juicio ni piedad. El pánico había borrado toda lógica. No importaban las súplicas, las pruebas o los ruegos. Cuando el miedo supera la razón, la crueldad se convierte en costumbre. En muchas ciudades, la peste no fue la única que mató. También lo hizo el fanatismo. La peste negra no respetó coronas ni altares. Monarcas, duques, condes y altos clérigos se enfermaron igual que el pueblo. Algunos huyeron a castillos alejados, buscando refugio tras muros de piedra, rodeados de bosques, sirvientes y silencio. Pero era inútil. La peste viajaba en las ropas, en los animales, en el aire mismo. En más de una corte, murieron familias nobles completas, dejando tronos vacíos y ciudades sin gobierno. Durante semanas, algunas regiones quedaron en total desorden, los consejos no se reunían, los decretos no se firmaban, y las leyes dejaron de aplicarse. El poder político y religioso colapsó junto al resto del tejido social. El miedo transformado en reforma. Cuando el brote comenzó a ceder, surgió una comprensión inquietante. La verdadera amenaza no era solo la enfermedad, también era la suciedad. Por primera vez en siglos, la limpieza dejó de ser despreciada y se convirtió en política de Estado.
En ciudades como París, Milán o Barcelona, las autoridades decretaron medidas nunca antes vistas. Se crearon patrullas para limpiar las calles. Se prohibió tener animales vagando libremente. Se obligó a recoger basura y desechos humanos. Se clausuraron pozos contaminados. Se controlaron los mercados y carnicerías. Incluso en los palacios reales, se adoptaron nuevas prácticas, las habitaciones se ventilaban cada día, se construyeron baños privados, y los nobles comenzaron a evitar el contacto físico innecesario. La higiene se convirtió en sinónimo de supervivencia. El colapso del feudalismo y el ascenso del campesino. Pero la peste no solo arrasó cuerpos, también desgarró estructuras sociales. Con millones de muertos, faltaban manos para trabajar la tierra. Los señores feudales perdieron su control, no podían obligar a los campesinos a quedarse. Muchos simplemente se marchaban a pueblos despoblados que necesitaban habitantes. Otros se organizaron, exigieron sueldos, comida, e incluso libertad. El sistema feudal, por siglos inamovible, comenzó a desmoronarse. Nacía una figura nueva, el trabajador libre, alguien que podía vender su fuerza a quien le ofreciera mejores condiciones. Por primera vez, el campesino ganaba poder. Se considera que la peste negra aceleró el fin del feudalismo. La escasez de mano de obra forzó a la nobleza a ceder privilegios. El campesinado logró mayor movilidad, voz y oportunidades. La magnitud del horror. Entre 1347 y 1353, el mundo fue devorado por una sombra invisible. En Europa, la primera gran oleada de peste negra acabó con entre 25 y 50 millones de personas en un continente que apenas superaba los 80 millones de habitantes. Pero si ampliamos la mirada más allá de Europa, a Asia, África y Medio Oriente, la cifra total de muertes asciende a más de 200 millones de personas. En el siglo XIV, la población mundial se estima entre 400 y 450 millones. Eso significa que la peste negra podría haber eliminado hasta el 50% de todos los seres humanos vivos en el planeta. La mitad del mundo desapareció. No se trató solo de una tragedia europea. La peste recorrió la ruta de la seda, los puertos del mar Mediterráneo, los caminos de China, la India, el norte de África y las ciudades del Medio Oriente. Ninguna región conectada al comercio escapó. Y no fue un evento único. Durante casi 400 años, la peste regresó en oleadas. Cada poca década, volvía como una sombra implacable, interrumpiendo cosechas, provocando migraciones, vaciando ciudades. En Londres 1665, murieron más de 100.000 personas. En Viena 1679, las calles se llenaron de cadáveres. En Marsella 1720, la ciudad fue cercada por miedo a la infección. En Asia 1855, la última gran epidemia dejó más de 12 millones de muertos, especialmente en India y China. Se calcula que, desde el siglo XIV hasta el siglo XIX, la peste negra acabó con más de 200 millones de vidas humanas. Un número tan colosal que el lenguaje se queda corto. Fue una herida abierta en la historia. Y la humanidad tardó siglos en cicatrizar. ¿Y los cementerios masivos? La peste no solo dejó huellas en los libros, también en el suelo. En ciudades como Londres, París o Florencia, cada vez que se excava para construir túneles o edificios, el pasado resucita en forma de fosas comunes. Se han descubierto cementerios masivos, hileras de esqueletos alineados, sin ataúd, sin nombre, sin cruz. Cuerpos arrojados con rapidez, apilados unos sobre otros, mientras la tierra era removida a toda prisa para abrir nuevas fosas. Era un tiempo en el que morir se volvió rutina. En restos momificados de víctimas, científicos han hallado rastros de la bacteria Yersinia pestis incrustada en los dientes. Gracias a estos hallazgos, genetistas lograron reconstruir el genoma antiguo de la cepa medieval y confirmaron lo que muchos sospechaban. La peste del siglo XIV era más agresiva que la actual. Una mutación la volvió brutalmente eficiente, capaz de propagarse rápido y matar en pocos días. Nada volvió a ser igual. La medicina no aprendió a curar, pero empezó a organizarse.
surgieron los primeros registros, y por primera vez, la higiene urbana fue vista como una necesidad. En Venecia, nació una de las ideas más influyentes en salud pública, la cuarentena. Los barcos debían esperar 40 días antes de desembarcar si provenían de zonas infectadas. De ahí el término, 40 giorni. Una medida desesperada, pero eficaz. El arte también cambió. Aparecieron representaciones sombrías, calaveras, esqueletos, túnicas negras. La danza macabra se volvió popular en iglesias, plazas y murales. En ella, la muerte bailaba con todos, reyes, mendigos, soldados y comerciantes. Nadie podía escapar. ¿Y hoy? ¿La peste negra desapareció? No. La peste negra sigue existiendo. La bacteria Yersinia pestis no fue erradicada. Permanece activa en zonas rurales y silvestres. Cada año se registran entre 200 y 500 casos en países como Madagascar, República Democrática del Congo, China, Perú y algunos estados del sur, Arizona, Nuevo México, Colorado. Si es detectada a tiempo, la peste es tratable. Pero si se ignora, aún puede ser mortal. Por razones científicas y de prevención, la bacteria también se conserva en laboratorios de alta seguridad biológica. Allí se estudia junto con otros agentes infecciosos como el anthrax o el ébola, bajo estricta vigilancia internacional. En informes oficiales se considera que, en escenarios extremos, estos patógenos pueden ser analizados como posibles amenazas biológicas para preparar antídotos o protocolos de respuesta. Pero no se trata de uso activo ni de fabricación, sino de prevención médica y bioseguridad internacional. Todo bajo regulaciones globales. La peste negra no fue solo una enfermedad. Fue el juicio silencioso de una era sucia, supersticiosa y fracturada. Una advertencia hecha carne. Un enemigo sin rostro que arrasó con lo viejo. Y obligó a Europa a nacer otra vez desde las cenizas. Hoy, la bacteria sigue viva. En madrigueras. En roedores. En cámaras selladas de laboratorios. Vigilada, pero no muerta. Porque el pasado no siempre está enterrado.